Hola, soy Antonio Pérez. En mi canal exploramos todo sobre el mundo de los autos. Continúa viendo este video para descubrir el tema de Hola a hoy. todos, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hablar sobre un tema que muchos se preguntan: ¿qué combustible es mejor para un coche, el gas o la gasolina? A lo largo de este video, analizaremos las ventajas y desventajas de cada opción, desde el costo hasta el impacto ambiental. También compartiré algunos datos interesantes que pueden ayudarte a tomar una decisión informada. Así que, si estás pensando en cambiar de combustible o simplemente quieres saber más sobre este tema, quédate conmigo y descubramos juntos cuál es la mejor opción para ti. Para los motores de combustión interna de los automóviles se utiliza gas o gasolina como combustible. Varios fabricantes suministran coches con un sistema de doble alimentación diseñado para combustible líquido y gaseoso, por ejemplo, Lada Vesta GNC. Otros coches requerirán la instalación de equipos adicionales para el suministro de metano o propano con el posterior registro de los cambios realizados en la policía de tráfico. Peculiaridades de la utilización de gasolina como combustible. Peculiaridades del uso de gasolina como combustible de automoción. A la hora de diseñar un vehículo, se tienen en cuenta el tipo de motor y las características del sistema de alimentación de combustible. Montar una bombona adicional reduce la capacidad útil del maletero, y los conductos adicionales pueden destruirse en caso de colisión. Como la gasolina se encuentra en estado líquido a presión atmosférica normal, el consumo específico es inferior al de los combustibles gaseosos. La mezcla de gasolina y aire tiene un mayor poder calorífico, lo que mejora los parámetros del motor. Los motores de gas son inferiores en rendimiento a sus homólogos de gasolina. La desventaja se elimina parcialmente en las unidades con inyección de propano o metano en la cavidad del colector de admisión. Los coches con motor de gasolina no requieren documentos adicionales. Hay que tener en cuenta la prevalencia de estaciones de servicio con combustible líquido y el proceso simplificado de llenado de combustible en el depósito. Peculiaridades del uso de gas. A la hora de instalar equipos que funcionan con gas, hay que tener en cuenta lo siguiente: para los motores de combustión interna. Utilizar una mezcla comprimida o licuada de propano y butano o metano puro. El mayor octanaje de los combustibles gaseosos elimina el riesgo de detonación durante la combustión. La reducción de la temperatura de combustión y la conservación de la película de aceite en los espejos de los cilindros proporcionan una vida útil un 50 a 70% más larga antes de la revisión. El recurso de los electrodos de bujía es 1,7-2,0 veces mayor. La menor disipación de calor reduce la carga sobre las piezas del motor y el sistema de refrigeración. Al mismo tiempo, hay que tener en cuenta la disminución de la eficacia del sistema de calefacción del habitáculo conectado a la camisa del motor. Comparación del gas y la gasolina según distintos criterios. A la hora de elegir el tipo de combustible, es necesario evaluar todos los datos a favor y en contra, que pueden clasificarse en características del precio del combustible y autonomía de conducción sin repostar, toxicidad de los gases de escape y efecto en la atmósfera del habitáculo, grupo de pistones y duración de la distribución, potencia y par del motor, facilidad de arranque a bajas temperaturas ambiente. Hay que tener en cuenta que se necesita gasolina para arrancar un motor con sistema de alimentación de gas. La reserva de combustible líquido se almacena en un depósito estándar o en un recipiente aparte. Teóricamente los coches tienen una mayor autonomía sin repostar. Una vez arrancado el motor, el suministro de gasolina se desconecta manualmente mediante un interruptor basculante o una unidad de control. El algoritmo depende de las características de diseño y generación del equipo de GNC. Coste. A la hora de evaluar la rentabilidad económica, es necesario tener en cuenta tanto el precio del combustible y del equipamiento como el kilometraje. Por ejemplo, la gasolina sin plomo de grado AP 95 para mediados de otoño de 2020 tiene un precio medio de 45 rublos por litro,
y el gas, mezcla comprimida de propano y butano, costará al conductor a partir de 25 rublos. El cálculo debe tener en cuenta un aumento del consumo de combustible en un 25 a 35%, por lo que el equipo de gas se amortizará en 2 años con un kilometraje mensual dentro de los 2.000 kilómetros. Respeto al medio ambiente. A la hora de evaluar el respeto al medio ambiente, hay que tener en cuenta las particularidades del sistema de escape del motor. Por ejemplo, en los motores con catalizadores de realimentación, los gases de escape se postcombustionan y cumplen las normas Euro 3 y superiores porque la combustión del gas natural produce menos hidrocarburos, monóxido de carbono y óxidos de nitrógeno, que se postcombustionan en el neutralizador. Como resultado, se reduce la carga sobre el conjunto y aumenta la vida útil. Los vehículos de gas natural con sistemas de alimentación por carburador sin neutralizador tienen menos emisiones. Seguridad para el motor. Cuando se suministra combustible gaseoso, la capa de lubricante se mantiene en las paredes del cilindro, los vapores del combustible no penetran en el cárter de aceite y no aceleran la degradación del lubricante. La mejora de las condiciones de funcionamiento tiene un efecto positivo en la vida útil de las piezas de acoplamiento, el kilometraje. Antes de la revisión se incrementa en un 30 a 50%. Para prolongar la vida útil del motor, es necesario realizar el mantenimiento oportuno utilizando aceite de motor con la viscosidad recomendada por el fabricante. Una ventaja adicional del gas es la menor cantidad de depósitos de carbono que se forman en las válvulas, las paredes de la cámara de combustión y las ranuras de los segmentos del pistón. Los propietarios notan una reducción del consumo de aceite, pero los arranques frecuentes del motor con gasolina a bajas temperaturas del aire pueden provocar la formación de depósitos. El mayor octanaje del combustible de gas evita el proceso de combustión de detonación, además, no hay aditivos nocivos en el combustible. Y es imposible falsificar la mezcla. Potencia. Cuando se utiliza equipo de gas en motores con carburador, la caída de potencia y par motor es del 15 a 20%. Cuando el coche funciona a plena carga, el conductor tiene que abrir más el acelerador al acelerar o al conducir cuesta arriba. Esto aumenta el consumo de combustible y reduce la eficiencia económica, al tiempo que alarga el periodo de amortización del equipo. Olores en el habitáculo. Si el sistema de escape funciona correctamente, no entran olores extraños en el habitáculo. Si las juntas, los tubos o la sección ondulada están dañados, se producen ruidos y una parte de los gases de escape entra en el habitáculo. El defecto se produce en todos los motores y no depende del tipo de combustible. Los vapores de combustible no deben salirse de los depósitos de almacenamiento ni de las mangueras de conexión. Esto se aplica tanto a las mezclas de gasolina como de gas. Funcionamiento en invierno. Arrancar un motor con equipo de GNC en invierno no es más complicado que arrancar un motor de gasolina. El conductor debe comprobar el estado de la batería, el motor de arranque, los cables de conexión y llenar el cárter con aceite de viscosidad adecuada. Para simplificar el arranque a temperaturas inferiores a 40 grados C, se utilizan sistemas de calefacción externos o calefactores autónomos Webasto o Eberspacher. En invierno, la economía del motor disminuye entre un 10 y un 25%, independientemente del estado agregado del combustible. ¿Cómo elegir entre los dos tipos de combustible? Una vez que el posible comprador o propietario de un coche ha averiguado todos los pros y los contras del uso de un equipo con cilindro de gas, es necesario tomar una decisión. Equipar los turismos con una bombona en el maletero reduce el volumen útil del compartimento de carga. Para compensar la escasez, el depósito se monta en el nicho de la rueda de repuesto, pero en este caso es necesario llevar un kit de reparación de neumáticos. Al comprar un coche nuevo, hay que tener en cuenta la diferencia de precio. Por ejemplo, la berlina Vesta en equipamiento básico costará 601.000 rublos,
y la modificación sobre metano, GNC, tiene un precio. A partir de 716.000 rublos. El fabricante afirma que el ahorro de combustible se multiplica por 3. El cambio a gas reduce la potencia de 106 a 96 CV, con el correspondiente descenso de la dinámica y la velocidad máxima. Al mismo tiempo, la autonomía sin repostar es de hasta 1.000 kilómetros. Al elegir un equipo refrigerado por gas, hay que prestar atención a las características de diseño del motor. No todas las unidades de potencia pueden convertirse a gas. Por ejemplo, hay dificultades a la hora de instalar sistemas en motores VAT con inyección directa de combustible y sistema de sobrealimentación. O en motores en V de BMW o Mercedes-Benz. El combustible gaseoso para el coche es más favorable en caso de alto kilometraje anual, al menos 40.000 km. Hay que tener en cuenta que la instalación de cilindros y reductor debe llevarse a cabo en un servicio certificado con la emisión de los documentos pertinentes. A continuación, el propietario debe solicitar a la policía de tráfico y hacer cambios en el permiso de circulación. Está prohibido conducir un coche con una bombona de gas sin matrícula. Si se detecta una infracción, se multa al propietario. En caso de detección repetida, es posible el arresto de hasta 15 días. En conclusión, la elección entre gas y gasolina para tu coche depende de varios factores, como el costo, la disponibilidad y el impacto ambiental. El gas suele ser más económico y produce menos emisiones, lo que lo convierte en una opción atractiva para quienes buscan reducir su huella de carbono. Sin embargo, la gasolina sigue siendo más común y ofrece una mayor infraestructura de soporte. Al final, la mejor opción será aquella que se ajuste a tus necesidades y prioridades personales. Considera todos estos aspectos antes de tomar una decisión informada.